El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 6, dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros
y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes 14 de junio del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. He leído el relato de la reunión que se da ya en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que se conoce como un concilio, debido a que, pues, hay algunas personas dentro de los judíos que no están de acuerdo que los gentiles lleguen a ser salvos así nomás por la fe. Ellos dicen, bueno, está bien, crean en el Señor Jesucristo, pero circuncídense, guarden la ley de Moisés, guarden los sacrificios y bienvenidos a la iglesia, bienvenidos al cristianismo, bienvenidos a la salvación. Y no solamente eso, sino que están pues causando ya cierta situación en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé han venido haciendo un trabajo y llegan estos a esparramarle lo que ellos están haciendo. Entonces pues la iglesia de Antioquía de Siria, envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, a que vayan y pongan orden allá y pues expliquen qué es lo que está pasando. Entonces allí se da un concilio, vemos a Pedro, vemos a Bernabé, vemos a Jacobo, vemos allí el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, reunidos con Pablo, reunidos con Bernabé, pues a ver cómo tratan el asunto. Por eso se llama concilio, porque es conciliar, es decir, muestre a ver, ponemos las cosas en orden, que no se haga lo que ustedes quieren, pero que no se haga tampoco lo que nosotros queremos, conciliemos. Y bueno, pues han llegado a un común acuerdo de que definitivamente no es por la circuncisión, sino que es mediante la fe. Entonces se desarrolla aquí este discurso, digámoslo así, esta reunión, lo que sucede allí, y digámoslo así, llamémoslo una sesión plenaria, así como en el Senado, donde se reúnen como 500 personas a ganarse 30 millones de pesos, a alegar ahí, pero no solucionan nada. No, estos sí solucionaron. Estos se reúnen allí y empezaron a ver cómo solucionaban el tema, porque estaba siendo afectada, pues imagínense, la fe de los gentiles, en este caso, que están empezando a convertirse. Así que en vista de que el asunto pendiente se había planteado por los portavoces de los judaizantes que habían venido allí a Antioquía de Siria, pues los apóstoles y los líderes convocaron una sesión pública de la iglesia pues para tratar este asunto. Aparentemente, parece que era Jacobo quien presidía la reunión, notándose la intervención de Pedro y de los misioneros, es decir, Pablo y Bernabé, antes que Jacobo formulase su resumen. Él hace un resumen de su proposición. Así que Lucas, quien escribe aquí este relato, y especialmente pues lógicamente el libro de los Hechos, Lucas va contándonos en detalle qué está pasando. Yo me imagino a Lucas contando en detalle todos los sucesos, y muy posiblemente no porque Lucas estuviera allí, muy seguramente Pablo posteriormente le contaría, posiblemente. Lo cierto es que Lucas vemos aquí escribiendo, y Lucas
pues no puede imaginar aquí de qué modo se llegaría a un debate tan general aquí con su rápida y satisfactoria conclusión. Es decir, si no hubiera habido antes unas, digámoslo así, unas consultas privadas entre Pablo, Bernabé, los apóstoles que se hallaban allí en Jerusalén, es decir, todo el liderazgo en pleno, están allí reunidos para solucionar esta situación. En el momento de esta visita, después del primer viaje misionero de Pablo, y en la plena confirmación también de la comisión de Pablo, las conversaciones aquí entre Jacobo, Pedro, Juan y Pablo, porque en este caso también está Bernabé, pues allí estas conversaciones se hacen imprescindibles de lo que cada uno va a formular en ayuda de la solución, digámoslo así, de esta situación que se está gestando. De ellas entonces salen las diestras del compañerismo. Al final vamos a ver, dice, y esto le dieron la diestra, es decir, la mano derecha a los apóstoles en señal de compañerismo, es decir, estamos de acuerdo, es decir, hubo una conciliación. Por eso allá en Reina Valera 60 a este capítulo se le llama así, el concilio en Jerusalén, es decir, están conciliando eso. ¿Qué quiere decir? Pues que los judaizantes se están levantando para decir que la gente no es salva solamente por creer en Cristo, sino que además de eso tienen que circuncidarse, y esto está trayendo pues ya situaciones especialmente en la iglesia de Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé han venido haciendo un trabajo muy juicioso de años, y vienen estos a esparramarle allí con esa herejía tan tremenda. Pues imagínense, pues tuvo que reaccionar Pablo y Bernabé inmediatamente. ¿Cómo sí que van a venir a desparramarnos la iglesia? Entonces toman allí, se van para allá, los envían allá a Jerusalén y empieza una reunión entre el liderazgo a ver cómo llegan a un acuerdo. Así que al reconocer lo que habían, la tarea de Pablo y Bernabé, al reconocerlos a estos, que aunque no habían sido apóstoles, es decir, no habían estado con Jesús, porque ese era uno de los requisitos para el apostolado, haber estado con Jesús, haber vivido con Jesús, haber convivido con Jesús y haber sido testigos de su resurrección. El que tenía esas características inmediatamente calificaba para apóstol. Y Pablo pues no había convivido con Jesús. Sin embargo, Pablo defiende su apostolado diciendo de que sí, él tuvo un encuentro real con el Cristo resucitado. Entonces aquí pues vemos que estas conversaciones entre ellos allí pues se hacen realmente interesantes, y de ellas surgen entonces una vez más el saludo, el reconocimiento de que los apóstoles de Jerusalén pues dieron a Pablo y Bernabé al reconocer que ellos habían sido llamados a la extensa obra entre los gentiles. Es decir, por fin llegaron a un concilio. Así que mientras que Pedro se dedicaba preferiblemente o preferentemente a extender el reino entre sus compatriotas. Es decir, la misión de Pablo era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es decir, al pueblo gentil. Permítame un segundito que se me olvidó conectar aquí la corriente y me quedo sin corriente, entonces nos quedamos cortos. Ya. Así que Pedro se dedica a llevar el evangelio, a extender el reino entre los compatriotas judíos, y Pablo se dedicará a llevar el evangelio entre los gentiles, sin querer decir que Pablo también en algunos momentos pues también predica a judíos. Él no dice, no, yo solamente vengo a los gentiles, no, él también de alguna manera en algunos momentos hará un trabajo también entre judíos. Así que antes de abrirse aquí el debate público, pues los líderes habían llegado a un buen acuerdo sobre esta cuestión de doctrina, porque aquí la cuestión es de doctrina, es una cuestión doctrinal, y hay que ponerle cuidado a ese asunto. Así que aclarándose aquí también este delicado asunto de las interrelaciones entre los 12 y el apóstol comisionado por el Señor resucitado, sin la intervención de ellos, es decir,
Ellos van a llegar a un acuerdo entendiendo y reconociendo el apostolado y la tarea y la misión y la comisión de Pablo y de Bernabé una vez más. Ellos no estuvieron entre los discípulos, pero ellos van a empezar a entender de que ellos están comisionados por el mismo Señor a una tarea. Así que lo que quedaba por hacer era pues manifestar públicamente ahora la clara doctrina de la gracia. No es por circuncisión, es por gracia, y que todos los apóstoles habían recibido o aprobado por la obra del Espíritu Santo, procediendo a ellos luego a unas recomendaciones que aliviarían esta tensión entre los creyentes de origen judío y entre los creyentes de origen gentil, sobre cuestiones mayormente secundarias y que resolverían el problema de la comida en común de todos los hijos de Dios de la familia de la fe. Ya lo explicábamos en días anteriores. Es decir, los judíos no irían a imponer la circuncisión a los gentiles, pero tampoco se le permitiría que los gentiles trajeran sus costumbres paganas y las metieran en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Es decir, es cierto que no se le va a imponer a los gentiles que tienen que circuncidarse para ser salvos solamente por la fe en Cristo. Bien, pero tampoco se les va a aplaudir que nos metan sus costumbres, su idolatría, sus ritos a la iglesia. Entonces, es lo que van a hacer en este concilio, ponerse de acuerdo, arreglar el asunto antes de que se crezca la situación. Así que lo primero que vemos acá es una intervención de Pedro. Vamos a mirar esta intervención de Pedro allá en el versículo 7. Dice: y después de mucha discusión, mire que no había poca discusión, mire que también me llama la atención de que había una discusión dentro del liderazgo de la iglesia. Es decir, se vale, hermano querido, la discusión, se vale poner en el tapete las cuestiones que a veces, especialmente de doctrina, cuando se ve amenazada la fe de los hermanos, se vale, hermano, reunirse precisamente a eso, a arreglar asuntos que tengan que ver con esta carrera de la fe. Entonces dice que esto, después de que se habían reunido, ¿qué pasó? Dice, después de mucha discusión. Es decir, no fue poca la discusión que hubo, sino fue mucha. Pero ¿qué pasó? Terminaron de enemigos, nunca se volvieron a hablar. Cada uno cogió por su lado y se agarraron y definitivamente cada uno se salió del ministerio y botaron todo a la basura, ¿sí? No, hubo una discusión. No estamos, es decir, dentro de nuestras comunidades no estamos para que el uno haga lo que el otro dice, ni el otro imponga lo que quiere imponer. Sencillamente hay que llegar a acuerdos. Para eso es un concilio. Y hoy sí que necesitamos esos concilios dentro de los liderazgos de nuestras comunidades, porque cada uno quiere hacer lo que quiere, y es que si a mí no me hacen lo que quiero, entonces me voy de la iglesia. Entonces mire que aquí hay una situación donde se reúne el liderazgo. Aquí está el liderazgo de la iglesia en pleno, tanto Pablo con Bernabé representando a los gentiles y Pedro representando a los judíos. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de la visita en casa de Cornelio. ¿Qué está explicando? Que en el capítulo 2 allá, cuando vino la intervención del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, y Pedro prácticamente está explicando como si ahora el capítulo 10 en casa de Cornelio fuese la misma manifestación o la sucesión del Espíritu Santo ahora manifestándose a los gentiles. Por eso Pedro está diciendo, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo, miren esto, entre nosotros y ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe. Esto es interesante, purificando por la fe sus corazones. No dice que por circuncisión, ni por llevar la camándula a la iglesia, ni por pertenecer a las hermanitas descalzas o a los hermanos carmelitos, nada. Por la fe fueron purificados los corazones de los gentiles. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, oiga lo que dice Pedro. Recuerde que Pedro era un judío ortodoxo hasta no más poder, pero aquí ya veo a un Pedro totalmente transformado. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Esta declaración es pero magna. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Hubo un periodo aquí de mucha discusión, según se nos presenta, durante el cual algunos hermanos expondrían diferentes pareceres y que dependerían de la medida de su comprensión. Es decir, tendrían que inmediatamente mirar a un referente para ponerlo como base en su discusión, en sus argumentos. ¿Cuál sería la base que cada uno debería comprender para sustentar su tesis? La cruz de Cristo. Por eso, mis queridos, se hace necesario predicar la cruz de Cristo. Todo lo que nosotros querramos discutir, todo lo que nosotros querramos apoyar de la fe, sin la cruz de Cristo, no es válido. No tiene ningún peso de sustento. Porque en la cruz de Cristo es donde se evidencia la gracia y allí es donde nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Por gracia. Aquí no es el argumento mío, ni el argumento de fulano, ni de sutano, ni de perencejo, ni lo que ese dice, ni lo que aquel dice. Es lo que dice el Señor desde el Evangelio de la cruz. Así que estos tendrían que poner como referente para su discusión, para su tesis, para defender su argumento en este concilio y mirar hacia la cruz. Mirar hacia la cruz y desde la cruz sacar su propia conclusión. Así que expondrían diferentes pareceres que dependerían, óigame bien, de la medida de la comprensión de la consumación de la cruz y las características de la época de esa iglesia naciente. Muchos hallarían difícil la entrada directa, óigame bien, de los creyentes gentiles a la iglesia. ¿Cómo así que es por la fe? ¿Cómo sí? Pero nosotros nos han venido enseñando como buenos judíos que tiene que ser por la circuncisión, que tiene que ser por la ley, que tiene que ser por los sacrificios. ¿Cómo así que es por la fe? Entonces, para muchos, especialmente los judaizantes, esto chocaba con ellos. ¿Cómo sí que luego las promesas a nuestro padre Abraham no fueron para nosotros los judíos? Pero ya hemos dicho que se lea usted el capítulo 11 de Romanos. Ya se lo he dejado de tarea. ¿Qué pasó allá? Así que aun cuando no fuesen judaizantes inflexibles, sino solamente buenos cristianos, digámoslo así, judíos, que procuraban ver cómo la nueva situación concordaba con las enseñanzas y los ejemplos del Antiguo Testamento. Así que querían otra vez algunos que no comprendían bien el mensaje de la cruz, lo que sucede allá, el regalo de la gracia, pues ellos decían, bueno, mientras cumplan la ley de Moisés, mientras cumplan todos los ritos del Antiguo Testamento, mientras ellos también hagan lo que nosotros hemos venido practicando por más de siglo y medio, más o menos, entonces pues bienvenidos a la iglesia, bienvenidos una vez más al cristianismo y somos hermanos, pero esto es lo que tienen que debatir. Así que tengamos en cuenta que nos hallamos aquí en un periodo de transición, por decirlo de alguna manera, en el que el Señor iba revelando su voluntad en la medida que los suyos
podrían recibirla. Tanto era así que Pablo mismo cumpliría de alguna manera las costumbres. Y cuando se hallaba especialmente en medio de un ambiente judío, vemos a Pablo todavía practicando algunas de las costumbres judaicas. Es decir, Pablo no se botó de tajo a ser radical, y es que aquí se hace, no, mire lo que dice Primera de Corintios, él mismo escribe, o escriben en Primera de Corintios, cuando vemos a Pablo todavía inclusive practicando algunas de las costumbres judaicas. Mire lo que dice Primera de Corintios 9:20, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, y hace un paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Sí nota? Ahora mire lo que dice Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esa era una costumbre judía. Hechos 21:26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, ¿sí notan? Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces, el Señor, una vez más, hay que tener en cuenta ese detalle, que estamos en un periodo de transición de la iglesia, en el que el Señor iba revelando paulatinamente su voluntad en la medida en que los suyos iban pudiendo recibirla. Porque recordemos, fueron más de 1500 años de costumbres judaicas. Eso no se sacaba de la noche a la... Eso no salía con oración y ayuno. Eso tenía que haber un proceso, y el Señor, que es tan cuidadoso, mire el Señor cómo los va llevando. Es decir, Él los va llevando, va poco a poco revelando cuál es su voluntad. Así que tanto que el apóstol Pablo cumplía las costumbres todavía cuando se hallaba en medio de un ambiente judío. Para él no era problema. Él no decía, no era radical. Por eso dice, me llama la atención lo que dice 1 Corintios 9:20, donde dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, y hace el paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Sí nota? Es interesante ese detalle de que en ese tránsito, en esa transición, en ese lapso de entrar a una nueva etapa, de que ahora van a venir gentiles a ser parte del cristianismo, de la fe, pues en ese proceso Pablo no le pone problema a judaizar, si todavía, o aplicar algunas costumbres de los judíos, mientras tanto, mientras se va dando, mientras la van entendiendo, mientras lo van comprendiendo bien. Entonces, por fin, Pedro puso fin aquí a esta discusión, digámoslo así, humana, con el propósito de recalcar por medio de un breve discurso, radiante de sencillez, de sensatez y aún de poder, lo que Dios había hecho por medio de él. En el caso de Cornelio, subraya aquí Pedro las lecciones de la gracia en su discurso, en su intervención corta. Él subraya eso, las lecciones de gracia, con una clarividencia aquí que no se supera ni siquiera en las enseñanzas de Pablo, el apóstol de la gracia. Mire lo que está diciendo Pedro. Es decir, Pedro recalca por medio de un breve discurso lo que Dios había hecho por medio de él, en el caso de Cornelio. ¿Qué recalca Pedro? Recalca un hecho histórico. Dice en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro, que es el portavoz de los 12, digámoslo así, tanto durante el ministerio del Señor como después del día del Pentecostés, a quien Cristo había entregado las llaves de la palabra que abrirían el reino tanto a judíos como a gentiles, recordó aquí, a esta reunión, cómo Dios le había escogido para que por su boca los gentiles oyesen el Evangelio, pero lo creyesen. La frase traducida de Pedro acá, hace algún tiempo, pues se refiere a la visita de Pedro en casa de Cornelio, con, digámoslo así, un reflejo quizá de la comisión que el mismo Señor le diera en Cesarea de Filipo, cuando le dijo por allá en Mateo 16, ya el Señor lo estaba comisionando a Pedro. ¿Qué le dijo el Señor en Mateo 16 a Pedro? Dice, después de que el Señor hace una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mire lo que dice, respondiendo, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque ese era el nombre original de Pedro. Pedro era un apodo que el Señor mismo se lo puso, pero el nombre era Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Así es, le puso el apodo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, mira lo que le dice el Señor a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya he explicado todo eso, lo que significa atar y desatar. Ya lo he explicado en otros estudios. Así que lo que me interesa aquí es cómo el Señor ya está comisionando a Pedro para la obra. Implícitamente el Señor ya le está dando la comisión a Pedro, le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que esa frase, traducida hace algún tiempo, se refiere precisamente a la visita de Pedro en casa de Cornelio, con ese reflejo o con un atisbo aquí de luz de lo que el Señor le había dicho a Pedro días antes de morir, que él daría o él abriría las llaves del reino de los cielos a los gentiles. Y posiblemente Cornelio se habría convertido por allá en el año 35 al 37 más o menos después de Cristo, y las consultas de Jerusalén que estamos viendo en esta reunión o en este concilio se celebraron por ahí en el año 48 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hay un lapso aproximado de unos 11 a 13 años después de que Cornelio se convierte al Señor, y pues durante esos 13 años pues hay un lapso de grandes trabajos, de notables acontecimientos, de situaciones que se están gestando, y lo que justifica la frase desde tiempos antiguos del versículo 18 del libro de los Hechos, o desde los primeros tiempos de la iglesia. Es decir, cuando se abre el evangelio a los gentiles, Dios había ordenado la visita a la casa de Cornelio precisamente para que los gentiles oyeran y creyeran sin que se hablara de otros requisitos. No los hay. Pedro no llegó a decirles que tienen que creer y que tienen que circuncidarse. Pedro no le dijo nada de eso a Cornelio. Simplemente habla de la gracia, habla del evangelio, predica de Cristo para que los gentiles creyeran y para que los gentiles oyesen. ¿Por qué dijimos que lo que Pedro está sustentando aquí inclusive es más alto que lo del apóstol Pablo, que habla de la gracia? Porque Pedro fue el que abrió la puerta. Pedro fue el que tomó la llave que le dio el Señor allá en Mateo 16, y con esa llave, para abrir la puerta del reino a los gentiles, abre la puerta del reino a los gentiles en casa de Cornelio. Pablo lo que va a hacer es una sucesión. Pablo ya va a empezar a predicar donde ya Pedro había sembrado, de una u otra manera. ¿Sí nota? Y sin que ninguna revelación posterior
Es decir, lo que Pedro está predicándole, que Pedro le dice a los gentiles simplemente que crean, sin que hablara de otros requisitos, sin que ninguna revelación posterior durante estos 13 o 11 años aproximadamente entre la conversión de los gentiles y la reunión en el concilio de Jerusalén. Es decir, Pedro no dijo que posteriormente, durante ese lapso, tendría alguien que circuncidarse. Pedro lo que va a hacer en su reunión, en su intervención en el concilio, es eso. Digámoslo de otra manera, hace 13 años yo llevé el evangelio a los gentiles y hasta donde yo sé, nunca se les ha impuesto otra situación aparte de la fe en Jesús. No se les ha dicho nada, no se les ha hablado de otros requisitos, es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pedro en su intervención. No les está diciendo que haya una revelación posterior que hubiese cambiado el sentido de la revelación que Pedro había recibido, de ir y llevar el evangelio a los gentiles. Así que los resultados del viaje misionero de Pablo y de Bernabé no era sino la multiplicación de los frutos de la semilla que Pedro había sembrado en Cesarea. ¿Sí nota? Por eso cuando ya lo explicamos, cuando Pedro iba llegando a un lugar, ¿para dónde cogía? Para la sinagoga. ¿De dónde salió la sinagoga? ¿Sí nota? Ya había una semilla sembrada. Ya el evangelio que Pedro había predicado en Cesarea se estaba empezando a extender. Es decir, de una u otra manera. Así que lo que está haciendo Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, lo que hicieron ellos, pues no era otra cosa más que multiplicar los frutos de la semilla de lo que Pedro había sembrado en Cesarea. Y era evidente, pues, que las consideraciones que los judaizantes sacaban del Antiguo Testamento, como la circuncisión, tendrían que interpretarse a la luz de la revelación que los apóstoles iban recibiendo en los comienzos del nuevo siglo. Ellos tendrían que empezar a entender que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que tanto están defendiendo, y ya lo hemos dicho en otros momentos, era simplemente la preparación para la venida del Redentor, que ya se cumplió según nos lo cuentan los evangelios, la manifestación de la venida del Redentor. Ahora estos están en el marco de la proclamación del mensaje del Redentor, y Pablo en sus cartas nos va a explicar el mensaje del Redentor, y Juan más adelante escribirá allá en la isla de Patmos la revelación de Cristo, que se conoce como la consumación de la obra del Redentor. ¿Sí nota? Toda la Biblia tiene su mensaje y su tema principal, la redención del hombre. Entonces los judíos tendrían que entender que todo lo que ellos venían preparando allá en el Antiguo Testamento, todo apuntaría a Cristo. Así que ellos ya tendrían que empezar a interpretar a la luz de la revelación que los apóstoles iban recibiendo en los comienzos de este nuevo siglo. Es una nueva etapa, una nueva época en la que va a entrar la iglesia. De hecho, el Antiguo Testamento, Israel era la iglesia, digámoslo así, del Señor. Aunque usted no encuentra la palabra iglesia, porque ya habíamos dicho que la iglesia significa congregación, que viene de la palabra eclesía o asamblea. Y en el Antiguo Testamento encontramos algunas alusiones a la palabra asamblea, la asamblea del pueblo de Israel, que no es otra cosa más que la iglesia. ¿Sí nota? Entonces uno pensaría, el nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés. Bueno, digamos que fue una nueva era. Una nueva era. Entra la iglesia en la era de la gracia, ya no en la era de los sacrificios antiguo testamentarios. Y esto es lo que los judaizantes con su mente de pollo no quieren entender. Qué difícil es, oiga, un religioso. Hasta el día de hoy también hay religiosos. Qué difícil es, hermano. Es que a mí me enseñaron que es así, punto. No, hermano, no es como a usted le enseñaron. Es como dice la Biblia y punto. Más bien, así que Pedro, entonces ya vimos que recalca ese hecho histórico. Pero Pedro también recalca en este breve discurso lo que Dios había hecho por medio de él, en el caso de Cornelio, y recalca el significado, óigame bien,
el significado del don del Espíritu en Cesarea, en casa de Cornelio, dice verso 8, y Dios que conoce los corazones, miren esto, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, ¿a quién? A los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo. Mire que Pedro está diciendo que está hablando que el Señor mismo fue quien hizo esto aquí. Y Dios dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No dice purificando por la circuncisión los corazones. No dice purificando por la fe y guardando la ley de Moisés sus corazones. Dice que por la fe. ¿Sí nota? Esto para muchos choca. Y pues hay que entenderlos, hermanos. Yo creo que si usted y yo hubiéramos sido de esa época, estaríamos en las mismas. No, a nosotros nos enseñaron que la circuncisión, porque es señal del pacto que Dios le hizo a Moisés, a Abraham con las promesas, es el sello de garantía. No, hermano querido, toca dejar las camándulas, ya quítese esas camándulas y bótelas allá a la basura, saque la estampita y vaya a tirar a la basura. Yo me acuerdo que cuando llegué al Evangelio tenía una estampita por allá que me habían regalado. Yo todas las mañanas, Chuchito, que me vaya bien en el trabajo, Chuchito, los 4 machetazos, hermano. Y cuando llegué al Evangelio, boté esa vaina porque ya saben, eso no es nada, un ídolo no es nada. Entonces, mire qué tremendo de tener que sacarse a veces cosas que están arraigadas ahí en la cabeza, hermano querido. Así que Dios, el conocedor de los corazones, había concedido el máximo don del Espíritu Santo a aquellos gentiles en casa de Cornelio que recibieron la palabra con tanta sencillez en la casa de Cornelio. Y así el mismo Dios, como Pedro dice, dio testimonio por medio de un hecho de envergadura celestial de su propósito de bendecir a todo creyente, bien fuera judío o gentil, como dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sí nota? Pedro señala el hecho de que no hubo diferencia entre la experiencia de la compañía gentil en Cesarea y la de los 120 allá en el aposento alto en el día del Pentecostés, porque el fondo, óigame bien, otra vez, porque en el fondo se hallaba el hecho de la obra de la cruz. Hermano, por eso no podemos sacar la cruz del Evangelio. El día que usted saque la cruz del Evangelio, está predicando otra cosa, hermano. Un evangelio a medias. ¿Sí me hago entender? El Evangelio, hermano, tiene que ser el Evangelio de la cruz. Que Cristo murió por los pecados, y hermano, y al pecador hay que decirle que es pecador, hermano. Sencillo. Y que si no se convierte, literal, se va para el infierno, hermano. Así de sencillo es. Si no viene y se aferra a la gracia, el regalo que Dios otorgó en la cruz de Cristo en el Calvario, que murió por los pecados de los seres humanos, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el que él ha creído ya no ha sido condenado, pero el que en él no ha creído ya ha sido condenado porque ha rechazado al unigénito Hijo de Dios. Hermano, el Evangelio es claro, mi querido pecador. Si usted sigue siendo necio a las cosas de Dios y no quiere venir a Cristo, hermano, el día que se muera, no espere irse para el cielo. Así de sencillo es, hermano. En la oferta de la gracia está, pero hermano, depende de usted si la toma o la deja. Después no salga con cuentos allá cuando el Señor le esté pidiendo cuentas. ¿Sí me hago entender? Pero es que no quiero que me prediquen así tan duro, hermano, pero es que nos corresponde. Mi responsabilidad no es solamente aquí salir por estos medios y decirle a usted, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, mi responsabilidad es aprovechar esta oportunidad para decir al pecador que si no se arrepiente se va para el infierno. Así de sencillo es. Así de sencillo. O si no, leas el capítulo 20 de Apocalipsis.
Versículo 11, lea ahí para adelante, hermano, ¿qué dice acerca de aquellos que rechazan a Cristo? Ahí no dice que los va a llevar al limbo, ni al purgatorio, ni al término medio, y que después haya por algunos rezos y oraciones, entonces los llevan para el cielo. No, mientras haya vida y esperanza, mi querido. Y si usted hoy me está escuchando, hermano, hoy tiene la oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahí se la dejo, mi compadre, ahí se la dejo. Así que Pedro señala el hecho de que no hubo diferencia entre la experiencia de esta compañía gentil en Cesarea y de la de los 120 en el aposento alto. En el fondo se hallaba la obra de la cruz. Almas se inclinaron en sumisión y fe en Dios, aceptando con sencillez la palabra ya en Cesarea, que llevó a sus corazones el poder purificador, porque dice el Señor que fueron purificados por la fe en el sacrificio, haciendo posible que fueran llenos del Espíritu Santo. Lo que Dios había hecho, los judaizantes, hermanos, no lo podían deshacer. Y lo que Dios ha hecho no lo puede. La puerta que Dios abre, hermano, nadie la puede cerrar. Y hermano, y así la gente diga, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, eso es pura palabrería. Así usted opine lo que opine, hermano, Dios no va a cambiar su mensaje por darle contentillo a la humanidad. Dios y su mensaje es el mismo. Crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos. Y el que ya lo rechace ha sido condenado y punto. El mensaje sigue siendo el mismo después de 2000 años, hermano. Sigue siendo el mismo, no es otro. Aquí no es el mensaje de los 3 caminos para el éxito, el hogar feliz, cómo ser próspero, cómo tener una vida holgada. Aquí no, aquí el mensaje es de la cruz, que el día que usted se muera, sepa para dónde se va. Y mientras usted esté vivo, determina su destino de eternidad. Es mientras estemos vivos, mi querido. Y uno no se hace evangélico para ser mejor persona. Uno se hace evangélico, hermano querido, porque hay un destino eterno en el ser humano. Pero lo de ser buena persona, eso viene como secundario. Eso es la añadidura. Porque a veces se tiene el concepto, sí, ese es borrachín, tiene que volverse evangélico para que deje de tomar. No, hermano querido, eso es secundario. Eso es lo de menos. Eso ya viene añadido ahí. Pero lo importante aquí es el destino eterno que está en juego. ¿Por qué todo el mundo cuando se muere quiere echar para el cielo? Porque hay una conciencia que Dios nos dio de ser seres espirituales y los seres humanos somos conscientes de que hay un Dios y de que hay un destino de eternidad. Que lo quiera negar es diferente, pero existe. Y el hecho de que lo quiera negar no significa que no exista. Ya lo he dicho, el ateo que dice que Dios no existe ya está confirmando la existencia de Dios, porque nadie puede negar algo que no existe. Así de simple. ¿Sí ve? Entonces lo que Dios había hecho, los judaizantes no lo podían deshacer. Nada, hermano querido. El evangelio han querido desvirtuarlo, quitarlo, sacarlo. Y hermano, lo que Dios abrió, la puerta del reino que Pedro abrió, hermano, eso no lo cierra nadie. Dios le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así se pare el que se pare. Sencillo, ¿sí nota? Lo que Dios había hecho. Así que nadie lo puede cerrar. Los judaizantes no podrían deshacerlo. Pedro recalca por medio de este breve discurso lo que Dios había hecho por medio de él en el caso de Cornelio. Así que recalca también que se ha sacudido, digámoslo así, quitado el yugo que era imposible de llevar. Verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo aquí es ese sistema legal de los judaizantes. Querían colocar sobre los hombros de los nuevos convertidos, especialmente en este caso de los gentiles. ¿Sí nota? Con gran sensatez y perfecto acuerdo con las enseñanzas de Pablo sobre la ley, sobre la gracia, Pedro aquí hace notar que ni aquella generación de judíos ni ninguna otra a lo largo de la historia pasada había podido soportar el peso del yugo legal, en el sentido de guardar los preceptos de la ley y así hallar la vida.
Es decir, en el Antiguo Testamento ninguno se salvó por guardar la ley. Ninguno. La ley era tan implacable, pero a la vez era tan débil, porque no era implacable porque nadie la podía cumplir, pero a la vez era implacable, o mejor, era tan débil porque no podía solucionar el problema que ella misma imponía. ¿Sí me hago entender? Es como cuando alguien va a dar quejas al jefe. Jefe, mire que esto, y el jefe tiene que decirle, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Algo así parecido. La ley traía problemas, pero no solucionaba nada, finalmente. Entonces era tan implacable en su imposición, pero a la vez era débil porque no podía solucionar el problema de su misma imposición. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que con esa sensatez y perfecto acuerdo con las enseñanzas entre Pablo sobre la ley y la gracia, Pedro también hace notar que ni aquella generación de judíos, ni ninguna anterior en la historia pasada había podido soportar el peso de ese yugo legal en el sentido de guardar los preceptos y así hallar la vida. Nadie llegaba a la meta del perfecto cumplimiento de todos los requisitos y por lo tanto se hallaban condenados como infractores a la misma ley. ¿Sí nota eso? Si los judíos y los judaizantes creían que habían cumplido la ley, por decirlo de alguna manera, entonces se habían formulado o formado un criterio muy indigno de lo que era la justicia de Dios. Si hay alguien que puede decir, yo vivo la Biblia toda de pasta a pasta, yo he podido cumplir la ley y los mandamientos, entonces está rebajando, digámoslo así, y es un criterio indigno de lo que la justicia de Dios cumple, porque ningún mortal puede cumplir la justicia de Dios, ninguno. Y Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. Es que nadie, hermano, por más plata que usted tenga, por más poder que usted tenga, por más fama que usted tenga, eso no le sirve de nada para pararse frente a la justicia de un Dios justo, hermano, y poder decir, es que yo sí. Nadie, ningún mortal. Así que además sería un concepto orgulloso, necio e hipócrita de sus propios esfuerzos en cuanto a una esfera moral. No lo hay en toda la tierra, no lo hay. Concuerda entonces con las expresiones de Pedro en este versículo, el penetrante análisis del gran error de los judíos legalistas que Pablo dio a los romanos en Romanos 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y más adelante dice, porque tampoco pueden. La ley es santa, es justa y buena, siendo una manifestación de lo que Dios requiere. Pero frente a la debilidad de la naturaleza humana, es decir, de la carne, ella misma se hace débil a pesar de su misma tiranía. ¿Sí nota? La ley es implacable, pero a la vez es débil porque no soluciona nada. De modo que su función, además de una necesaria instrucción en cuanto a la justicia que ella muestra al pecador, que es pecador y que no se puede justificar por sí mismo, es la de dar conocimiento del pecado. Por eso Pablo le dice a los Gálatas que es como el ayo. El ayo era un esclavo, una clase de esclavo que tenía un privilegio. Y el privilegio del esclavo era estar atento de la amita o de la esposa del amo cuando estaba embarazada y estar pendiente de su cuidado en ese embarazo. Y cuando tenía el bebé, él tenía que encargarse de ayudarle en la crianza. Y cuando tenía el tiempo o llegaba el momento para enviarlo a la escuela, él era el encargado de llevarlo al maestro. ¿Sí nota? El ayo era el esclavo que llevaba al niño al maestro. No era el maestro. No era el que enseñaba al niño. Era simplemente quien lo llevaba. Entonces Pablo, haciendo esa alegoría, dice, la ley es el ayo que me lleva a Cristo. Es decir, la ley no me puede salvar. La ley simplemente me indica a Cristo. No puede hacer más la ley. La ley me muestra que soy pecador, necio, terco, no la puedo cumplir,
Pero la ley me muestra también que hay una solución y me lleva a quien me puede solucionar el problema de pecado, que es Cristo. Eso es el ayo. Así que era la función de la ley, de dar el conocimiento del pecado y destrozando toda suficiencia propia con el fin de que el hombre aprenda que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo vuelvo a leer. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea que somos justificados por la fe en Cristo, no por nuestra propia justicia. ¿Sí me hago entender? Ay, es que soy tan buen evangélico, soy tan buen cristiano. Y a veces uno escucha personas que dicen, es que hay que luchar por ser un buen evangélico, hay que trabajar duro por ser un buen evangélico. Hermano, eso no sale de nosotros. Nosotros seguimos siendo malos porque ahí sigue siendo viendo la naturaleza imperfecta caída, que es lo único que nos hace aceptos, porque la justificación significa eso, ser aceptados por Dios. ¿Qué es lo que nos hace aceptos delante de Dios? Hermano, la justicia de Cristo, porque la justicia de Dios demanda muerte sobre el pecado. ¿Y quién vino a cumplir esa justicia? Dios mismo. Dios mismo se suplió lo que su justicia, su carácter justo y santo demandaba, muerte sobre el pecado, y de tal manera lo amó a usted y a mí que nos eximió de esa muerte y envió a su Hijo. Por eso somos justificados, pero a través de su Hijo. Es decir, Cristo, o mejor el Señor, nos mira a nosotros a través de la justicia de Cristo, no a través de nuestra justicia. ¿Sí me hago entender? Porque, ay, yo soy el hijo consentido de Dios. ¿Qué va, hermano? Si fuera por nosotros mismos, hermano, lo único que mereceríamos sería el infierno. Así de sencillo es. El Señor nos mira a través de la justicia de Cristo y lo mira a usted porque ha creído en Cristo. Es lo único. La única diferencia es que su gracia nos alcanzó. No hay otra diferencia, hermano. Seguimos siendo igual. ¿Sí me van a entender? Es decir, ahora por la justicia de Cristo, el Padre nos mira como si usted y yo nunca hubiéramos roto un plato. Pero es por la justicia de Cristo, que nunca se le olvide. A eso es lo que se llama gracia, un don inmerecido, un regalo que no merezco, que no lo puedo pagar. Así que, un intento de imponer entonces el yugo sobre los cuellos, allí digámoslo así, de los creyentes gentiles, sería entonces, como dijo el apóstol Pedro, tentar a Dios. Sería tentar a Dios, o dicho de una forma más familiar, los judaizantes procuraban llegar hasta donde pudieran en la defensa de una posición humana y nacional en las fuerzas de su carne, con la determinación, óigame bien, de rechazar las revelaciones que Dios iba dando. Es decir, imponer ese yugo sobre los gentiles que se estaban convirtiendo, era decir, ¿sabe qué, Dios? Eso que usted está poniendo, eso que usted está diciendo, ese regalo de la gracia es insuficiente. Tienen que judaizarse, tienen que cumplir la ley de Moisés, tienen que guardar los sacrificios, queriendo decir que prácticamente es como pisotear, digámoslo así de alguna manera, la gracia que Dios está ofreciendo. Por eso Pedro les dice, no tienten a Dios. Ojo, no tienten a Dios. Es lo que Dios dijo y punto. Es lo que Dios dice y eso se hace. Por eso el mismo Jesús en el huerto del Getsemaní dijo, Padre, si es posible, quite de mí esta copa. Para ti todas las cosas son posibles. Pero si no es así, entonces que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ay, Señor, que podamos vivir el cristianismo a la manera de Dios y no a nuestra manera, según nuestro parecer. Es que yo creo que es así. Es que se debe vivir así porque a mí me parece. No, es que aquí no es como a mí me parece. Es como al Señor le parece. Y es como Él dice, hermano querido. Dios nos guarde, porque lo demás sería tentar a Dios. Sería como decir, lo que tú dices no me interesa, Señor. Yo impongo mi propia ley. Ojo con eso. Así que la obra o la base de la perfecta obra de la expiación hecha en la cruz se había colocado ya el Señor había puesto los cimientos, todo tenía la base, otra vez, su base sería la cruz de Cristo, Él ya había colocado la base, lo que en el lenguaje de Pablo
hacía posible la justificación del creyente de todo pecado. Observemos la referencia que Pablo hace precisamente al yugo de servidumbre en Gálatas 5:1. Mira lo que dice Pablo acerca de ese yugo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se acuerda que en días anteriores decía yo que había a veces por ahí cristianos reprimidos? No toque, no mire, no vaya, no hable, no se ponga, no. ¿Sí? Hay gente así. Ay, no, ay, no, Dios mío, ay, no, yo no. Gente reprimida así, asustados. Cuando Pablo está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si no estéis otra vez bajo el yugo o sujetos al yugo de esclavitud. Y ya lo he dicho en otros momentos y hoy permítame volver, se lo repito. El estar libre en Cristo, esa libertad nos empuja a la santidad. La libertad en Cristo nos impulsa a hacer la voluntad del Señor. La libertad en Cristo nos empuja a obedecerle. No tenemos necesidad de que nadie nos coaccione. Y un ejemplo sencillo, cuando usted está en culto, levante las manos, baje las manos, bata las manos, aplauda. Mi hermano, la libertad en Cristo, hermano, lo lleva a impulsar a vivir en santidad, en adorar al Señor, en servir al Señor, en agradar al Señor, sin necesidad de que el pastor esté detrás de usted vigilándolo a ver si cumplió o no. ¿Sí me hago entender? Y ya he dicho en otros momentos, ¿dónde se determina verdaderamente la fidelidad de un cristiano? ¿Dónde se determina la fidelidad de un cristiano? Se lo pongo de tarea. Cuando está solo, cuando nadie lo observa. Cuando usted está solo, ahí es donde se determina verdaderamente de qué calibre está usted hecho. Porque mientras uno en la iglesia todo el mundo somos santos y tenemos aureola y alitas. Eso en la iglesia todos somos santos. Pero donde usted está solo, donde nadie lo ve, allá es donde se determina verdaderamente de qué calibre estamos hechos. Así que esa libertad en Cristo, hermano, nos empuja a vivir en santidad. No vivimos reprimidos. Ay, y no puedo decir nada porque soy evangélico. No, hermano. La libertad en Cristo, ella solita nos empuja a agradar a nuestro Señor. Ahora comparemos lo que está diciendo Pablo con la doctrina que Pedro expone en este lugar, con las grandes enseñanzas de Pablo en Gálatas 2:2. Dice, pero subí, según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sí nota? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y Pablo también escribe en los mismos Gálatas, por ahí el capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En esta palabra fascinó, en algunas versiones dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez la cruz de Cristo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí nota? Las enseñanzas de Pablo, la doctrina de Pablo. Otra más, Romanos 3. Permítame leer algunas. Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra vez, ¿sí ve la doctrina de Pablo? Otra vez, permítame otro texto, Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo está preocupado por los judíos. Sí, tienen celo de Dios, y lo hemos dicho en otros momentos. Ellos eran celosísimos de Dios, creyentes en Dios, pero sin embargo mataron al hijo. ¿Sí nota? Las grandes enseñanzas de Pablo, con las concordantes también de Pedro, colocan entonces al hombre frente a las sublimes e inflexibles normas de Dios, según se reflejan en la ley espiritual, donde se percibe claramente el fracaso de los mejores de los hombres a la luz de las divinas exigencias de Dios, valga la redundancia. Nadie puede pararse delante de Dios, una vez más, nadie, mi querido, si no es por Cristo, ningún hombre será justificado. Así que, quedando aquí como única y bendita respuesta a todas ellas, la obra de Cristo, quien como hijo de hombre cargó con toda la culpabilidad del pecado y mató la muerte muriendo. Esa es la justicia que Dios, hermano, nos regala, es la gracia que Dios nos da, la muerte de su hijo. ¿Sí me hago entender? Así que se cumplirán en los creyentes entonces, o después de estas demandas de la ley, estas demandas de la ley que ya vimos que nadie puede cumplirla. Entonces, ¿cómo hacemos? Estas demandas de la ley, óigame bien, que hallaron tan perfecta respuesta en Cristo, se cumplirán en los creyentes. Pero ojo con lo que voy a decir, se cumplirán en los creyentes. ¿Pero cuáles creyentes? En los creyentes que no andan conforme a la carne. Uno pensaría que eso es para todos, y si yo soy evangélico, voy a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. No, miren lo que dice Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué tremendo eso!
Dios está conmigo porque soy evangélico. Dios está conmigo porque leí el Salmo 21. Mi querido, es clara la palabra. Por eso la palabra lo confronta a uno. Es clara, hermana. Pueden haber muchos cristianos carnales, simpatizan con el evangelio. Usted se puede saber todas las canciones cristianas y cantarlas y canta muy bonito. Usted puede saberse toda la Biblia, pero si anda en la carne, como dicen los muchachos, yucas. Dios nos ayude. Así que Pedro recalca por medio de un breve discurso lo que Dios había hecho por medio de él en el caso de Cornelio, y recalca en la salvación por la sola gracia del Señor Jesús. Dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Qué tremendo acá. El fin del breve discurso de Pedro es precioso. ¿Por qué? Pues este siervo de Dios, grande por ser tan humilde, digámoslo así, levanta el tema del día por encima del eslogan de los judaizantes que dice: los creyentes gentiles tendrán que circuncidarse para ser salvos. Y Pedro exclama: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, lejos Pedro de reclamar precedencia alguna por sus razones raciales, digámoslo así, invierte más bien el término acá. Pedro está invirtiendo los términos y hace ver, óigame bien, hace ver que los judíos han de entrar por el camino de la gracia y de la fe que tantos gentiles ya están caminando. ¿Sí nota? Por eso Pedro dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y está hablando de los judíos. Dice: de igual modo que ellos, que los gentiles. Oiga, ¿estaban creyendo más los gentiles que los judíos? ¡Qué tremendo! Así que hallamos en su sencilla y penetrante introducción a su discurso un reflejo, óigame bien, de una expresión del apóstol Pablo en aquella oración donde él dice en Gálatas 2:15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, nosotros también. Cuando dice nosotros también, es porque los gentiles les están llevando la ventaja, están creyendo en Cristo. Entonces dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ni judío ni gentil, será justificado. Así que los dos apóstoles insinúan que los judíos habían de aprender el camino de la fe. No hay otra. Al ver cómo se salvan los gentiles colocándose todos sobre el mismo nivel de pecadores. Todos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Qué regalazo, Padre amado, Dios de la gloria, de la salvación que nos has dado, Señor. Qué tremendo, Señor, Dios de la gloria, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, Dios de la gloria, que no se trata la fe en Cristo y es la fe en Cristo y punto, más bien. Señor, ayúdanos a apreciar el regalo de la cruz, el regalo, Señor, que nos has hecho, Dios de la gloria, dándonos a tu Hijo para ser justificados delante de ti. Justificados delante de ti, pero por la fe en Cristo y en su obra en la cruz. Bendito Señor, no hay otro medio, no hay otra forma, Padre amado, de ser salvos, de ser justificados delante de ti. Únicamente a través de la gracia, únicamente a través de la obra perfecta en la cruz, bendito Señor.
Hoy oro a ti, Padre amado, por todos aquellos, Señor, Dios de la gloria, que buscan muchas formas, Dios de la gloria, de querer agradarte, de querer ser justificados delante de ti, Padre amado. Entonces algunos dicen que hay que practicar rituales, otros dicen que hay que hacer esto, otros dicen que hay que hacer esto otro, y siempre se escucha la expresión Dios y, Dios y, Dios y. No, no es Dios y, es Dios y punto. Lo que tú has hecho, Señor, nadie lo podrá desvirtuar, bendito Señor. Lo que tú has propuesto para venir a salvar la humanidad, nadie lo puede cambiar. Ninguna religión lo puede cambiar. Nadie, ningún dogma humano lo puede cambiar, bendito Señor, Dios de la gloria. Tú has hablado y se hará conforme a lo que tú has establecido, bendito Señor, si es que queremos ser salvos. Padre, hoy oro por nuestras familias, oro por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, por los que nos rodean. Bendito Señor, Dios de la gloria, para que entiendan, Padre amado, Dios de la gloria, que es únicamente mediante la fe en Cristo que podemos ser salvos. Ayúdanos a nosotros como iglesia a entender, a tener claro, bendito Señor, lo que hemos recibido, lo que tú has hecho en nosotros, Padre amado, de que somos justificados, aprobados por ti mismo, pero no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste, Señor de la gloria. Ayuda nuestra fe, ayúdanos a creer en la obra de Cristo, Padre amado, Dios de la gloria. Oro por aquellos, bendito Señor, Padre amado, que están en nuestras comunidades, ese religioso, Padre amado, Dios de la gloria, que se ha parado en un dogma, bendito Señor, queriendo imponer su judaísmo, queriendo imponer su doctrina, bendito Señor. Ayúdanos a entender, bendito Señor, que el regalo de la gracia es sencillo pero profundo, simple pero no simplista, bendito Señor, Dios de la gloria. Y ayúdanos, Señor, a apropiarnos, a caminar en eso, Dios de la gloria, agradándote, Señor, Dios de la gloria, y caminando, como bien dice el apóstol Pablo, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y que no andemos otra vez en los yugos de esclavitud, Padre amado. Gracias por esa libertad tan grande. A ti te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre. Para ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un feliz martes 14 de junio del 2022. Que el Señor lo cobije, lo arrope con su gracia, su misericordia en todo lo que usted emprenda en este día. Un abracito para todos, mis amados. Chao, bendiciones.